Buenos días tengan cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, nos ponemos en tus manos y en tu grande misericordia ayúdanos en lo que resta de esta reunión. Ven a instruirnos, Jesús. Ven, Señor amado, con tu Espíritu Santo y revélanos la verdad, Señor. Guíanos a la verdad, pues tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, Señor. Y sabemos que la verdad eres tú, Jesús, que tú eres el camino, eres la verdad y que tú eres la vida. En pocas palabras, tú eres el único Espíritu de Dios que nos guías a Jesús, que nos revelas a Jesús, pues Él es la verdad, Señor. Dios, socórrenos a todos los que estamos aquí presentes, guíanos a todos los que estamos aquí, Señor, a los que han de escuchar esta palabra en alguna congregación también, guíales, bendíceles, pedimos también por ellos y pedimos por los que han de escuchar esta palabra, Señor, en algún medio digital, guíales también a ellos, a ellas, guíanos a todos, Padre, bendícenos a todos, guíanos a la verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Jesús. Amén. Casi estamos por culminar este ciclo que hemos titulado El Reino de los Cielos. A manera de pregunta, ¿cómo ser parte del reino de Dios? La respuesta es teniendo un nuevo nacimiento. Vamos a tener la segunda parte. A manera de introducción, vamos a recordar lo que compartíamos la semana pasada. ¿Cómo ser parte del reino de Dios? Teniendo un nuevo nacimiento, primera parte. San Juan capítulo 3, versículo 3 dice de la siguiente manera: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 10, San Juan 3:10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces compartimos que este Nicodemo era un maestro de Israel. O sea, él pertenecía al Sanedrín, él pertenecía a un grupo de líderes y por ende era una persona que tenía un conocimiento bíblico. Pero algo podemos entender de estos pasajes, que él no sabía qué era nacer de nuevo, no entendía, no comprendía. Y bueno, pudiéramos nosotros decir aún más, pero lo compartíamos la semana pasada. Decíamos que si hay personas actualmente, hay personas que no entienden qué es nacer de nuevo. Hay equivocaciones del nuevo nacimiento. Por ejemplo, compartíamos con ustedes que hay quienes ubican equivocadamente el nuevo nacimiento con asistir a una congregación, a una iglesia, o porque hicieron una oración cuando les hicieron una invitación a pasar al altar y que hicieran una oración de acepta a Cristo, etcétera, etcétera. Y por eso piensan que ellos nacieron de nuevo. Pero el nacimiento espiritual, el nacimiento de nuevo al que se refiere Jesús no tiene nada que ver con esto que estamos mencionando, aunque es importante atender al llamado de Dios, es importante orar, es importante congregarse, pero eso no quiere decir que todos los que están aquí presentes, porque yo si les pregunto, ¿ustedes oran? Seguramente ustedes me van a decir que sí. Si yo les digo, ¿ustedes se congregan? Pues me van a decir que sí. ¿Por qué? Porque aquí están con nosotros. Y yo pregunto, ¿y por eso ya eres un nacido de nuevo? Hay varios de ustedes que están aquí y no por eso que tú ores y vengas con nosotros, no quiere decir que tú ya naciste de nuevo. Bueno, así pasa en cualquier otra congregación y en otros muchísimos lugares. Entonces, hay personas que piensan que nacieron de nuevo porque se bautizaron. Hermano, yo ya nací de nuevo porque me he bautizado. Ya me sumergí en el agua y por lo tanto he pasado de muerte a vida.
Y eso no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento, porque se acuerdan que mirábamos a un personaje en estudios pasados que se había bautizado y que no había nacido de nuevo. ¿A quién me refiero? A Simón el Mago. No se les olvide, por favor, ese dato, ¿no? Porque hay personas que dicen, yo ya nací de nuevo, porque ya me bauticé, voy a la iglesia, tomo la cena del Señor, etcétera, etcétera. Entonces yo ya soy un nacido de nuevo. Y no es así. Aguas, hay que tener cuidado. Otros piensan que han nacido de nuevo porque reciben revelaciones espirituales, porque tienen visiones, han orado por personas y han sanado, o ellos han recibido sanidades. Pero repito, eso no quiere decir que ellos hayan nacido de nuevo. Pregunto yo, ¿cierto no fueron sanados 10 leprosos? ¿Y todos fueron nacidos de nuevo? Ellos recibieron una sanidad, pero no por ello nacieron de nuevo. El único que nació de nuevo fue aquel 10, ¿verdad? Aquel 10 que fue a Jesús y le dio honra y le dio gloria y tuvo agradecimiento. Y bueno, Jesús tuvo misericordia de él y él experimentó, este leproso, el nuevo nacimiento. Pero los otros 9, Jesús preguntó por ellos, ¿y los otros 9 dónde están? Entiéndase, no nacieron de nuevo. No nacieron de nuevo. Entonces, el recibir una sanidad no es garantía de que la gente haya nacido de nuevo. Y también hay gente que de alguna manera dice, pues yo ya he nacido de nuevo, pues no solamente me he bautizado, no solamente voy a la iglesia, no solamente oro, no solamente recibo visiones, profecía, etcétera, etcétera, sino aparte estoy en la doctrina correcta. Voy a un lugar donde se comparte la palabra de Dios. Y nos trasladamos a los judíos. Cierto, no ellos tenían la palabra correcta. Cierto, no ellos tenían la Torá. Cierto, no tenían ellos el libro de los Salmos, los profetas menores, los profetas mayores, etcétera, etcétera. Ellos tenían en cierta manera la palabra correcta. Creían en el Dios único y verdadero. Pero pregunto yo, ¿nacieron de nuevo? ¿Eran nacidos de nuevo? No. ¿Por qué? Porque para nacer de nuevo, como vamos a ver el día de hoy, se requiere la intervención divina. Y número 2, el único que puede regenerar o hacer una obra de nacimiento espiritual en un ser humano tiene un nombre, y no es ninguna denominación y ningún iluminado carnal, humano, terrenal, sino es divino, y ese es Jesucristo. Y lo vamos a ver más adelante en el transcurso de esta enseñanza. Entonces, el hecho de que tú creas en la doctrina correcta, ¿de qué sirve que tú tengas la doctrina correcta? Creas en la doctrina correcta. ¿A qué me refiero a la doctrina correcta? Pues el mensaje básico, la doctrina que nosotros podemos entender en las Sagradas Escrituras de Hebreos 6, la doctrina del arrepentimiento, el bautismo, la fe, etcétera, etcétera, el juicio final, la resurrección de Jesús, en fin. Hay infinidad de doctrinas correctas, bíblicas. Bueno, ¿de qué sirve tener ese conocimiento si no has nacido de nuevo? Increíble, ¿verdad? Qué importante, amados, es que tú entiendas qué es nacer de nuevo. Y el día de hoy lo vamos a compartir, lo vamos a enseñar. Tú que dices que ya naciste de nuevo, te va a servir para ver, sí, esto pasó, esa sí es mi experiencia, esa es mi experiencia, sí, entonces por la gracia de Dios soy un nacido de nuevo y no me había dado cuenta. Puede pasar, ¿sí me explico? Pero algunos otros que piensan, no, yo ya nací de nuevo, soy un nacido de nuevo, ¿y qué tal si no? Bueno, este tema tiene como propósito reubicarte o ubicarte, o que te encauces al nuevo nacimiento bíblico y verdadero y correcto. Esto, amados, es muy importante. Entonces, hay quienes piensan que han nacido de nuevo porque tienen la doctrina correcta y la creen, pero compartimos un pasaje, Santiago 2:19, en el estudio anterior. Fíjate lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amados, cierto o no, el diablo conoce la verdad, o sea, conoce la Biblia, a eso me refiero. Cierto o no, conoce la Biblia. Cierto o no, citó la Biblia
a nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue tentado en el desierto. El diablo citó la Biblia. Entonces, recordemos que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y aquí vemos en este pasaje que dice Santiago que los demonios también creen, pero ellos no son un nacido de nuevo. Ellos están perdidos, están condenados, y no, porque ellos creen, son unos nacidos de nuevo. Ahora, es importante creer, es importante tener fe en Dios. Pero repito, la mayoría de los mexicanos, la gran mayoría de los mexicanos, los 130 millones casi aproximadamente que habemos, vamos a ponerle 100 millones de adultos, o 80, los que tú quieras ponerle, somos creyentes en Dios. Los 90, 100 millones que somos creyentes en Dios, la gran mayoría. Y dime, ¿todos somos nacidos de nuevo? ¿Todos han nacido de nuevo? Es importante, amados, reflexionar en este punto. Terminábamos esa enseñanza con un par de testimonios, ¿se acuerdan? El testimonio del pastor de Carlos Finney. Por años él predicaba, enseñaba y todo lo demás. Y en una enseñanza que dio Carlos Finney, reconoció él, el pastor de Carlos Finney, reconoció que no había nacido de nuevo. Pero no solamente él, sino también Juan Wesley, un predicador ordenado, o sea, era metodista, una persona que fue guiado en las Sagradas Escrituras y todo lo que tú quieras, todo lo que explicábamos. Él, un misionero, fue enviado a Norteamérica, en este caso para predicar a los nativos, entiéndase a los indios de Norteamérica. Un año estuvo compartiendo, ningún indio ganó. Ningún indio ganó, ningún aborigen, si tú lo quieres ver de esta manera, o ningún nativo, para que seamos más claros. No ganó. Entonces él en su embarcación, cuando iba rumbo a Inglaterra, él oró hacia Dios. Dios, he venido yo a ganar aquí a los nativos. He venido a ganar almas. He venido aquí, he venido a evangelizar, a ganar almas, a salvar almas. Pero ¿quién me salvará a mí? Y estuvo orando, estuvo clamando, y entendió que era necesario que él naciera de nuevo. Y en esa embarcación nació de nuevo. Cuando él nace de nuevo, ese hombre fue utilizado para un gran avivamiento que ocurrió en Inglaterra. Amados, si le pasó a Wesley, le pasó al pastor de Finney, le pasó a Simón el Mago, y así los ejemplos que te he estado dando, ¿no podrá ocurrirle a cualquier otra persona actualmente? Pues para que no nos pase, amados, vamos a explicar qué es nacer de nuevo. Vamos a explicar que para ser parte del reino de Dios se debe de nacer de nuevo. Pasemos a la enseñanza del día de hoy. San Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Cómo ser parte del reino de Dios? Teniendo un nuevo nacimiento, segunda parte. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No vamos a ahondar en este pasaje a las preguntas que conllevan, ¿verdad?, esta lectura. Pero sí vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Amados, cuando dice la Biblia naciere de nuevo, la frase literal significa nacido de lo alto. Nacido de lo alto. En pocas palabras, para que una persona, un ser humano terrenal, de carne y hueso, nazca de nuevo, viene de arriba ese nacimiento. El único que puede hacer que un hombre nazca de nuevo es de origen celestial, y es Dios, amados. Dios es el único que puede hacer que un ser humano nazca de nuevo. Ninguna religión puede generar nacimientos espirituales. Ninguna agrupación, por más que tenga la doctrina correcta, no puede generar nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo son celestiales. Esa mano misericordiosa viene desde lo alto
esa mano poderosa que transforma el corazón, que regenera un corazón, es divina, viene de lo alto. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, el nuevo nacimiento es un acto de Dios. Es un acto de Dios. Por más que la gente se quiera esforzar en buenas obras, no pueden nacer de nuevo con sus propias fuerzas. Por más que la gente diga, me voy a portar muy bien, eso no es una garantía de que la gente vaya a nacer de nuevo. Tiene que intervenir Dios para que una persona nazca de nuevo. Dios es el que tiene que meter su poderosa mano. No es porque el ser humano tenga muchas ganas, sino se requiere la intervención divina. Vamos a ver 1 de Juan capítulo 3 versículo 9. Fíjate lo que dice la primera parte de 1 de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido, ¿de quién? De Dios. Todo aquel que es nacido, ¿de quién? De Dios. Entonces, amados, el nuevo nacimiento lo da Dios. Es una intervención divina. Un ser humano, si nace de nuevo, es porque Dios metió su mano. Es porque Dios ha transformado esa vida, ese corazón. Ha hecho una obra milagrosa. La persona ha nacido de nuevo. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios, qué bonito dice aquí, nacido de Dios, no es nacido de un bautismo, no es nacido de mucha obediencia, no es un nacido porque el pastor le dijo o porque hizo una oración, no, es porque Dios intervino. Un nacimiento espiritual, repito, es una intervención divina hacia un ser humano. Fíjate 1 de Juan 5:18, un pasaje más. Sabemos que todo aquel que ¿a qué? Ha nacido ¿de quién? De Dios. Nacido de Dios. Recuerden la definición, que un nacido de nuevo es uno que nace de lo alto. Entiéndase, Dios metiendo su mano en ese ser humano, regenerándolo y haciendo que nazca de nuevo. Es clara la palabra de Dios. 1 Juan 5:18 entonces dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. El nuevo nacimiento es bíblico, es correcto, es una doctrina que Jesús nos enseña. San Juan capítulo 1 versículo 12, un pasaje más. Estamos viendo en este punto que el nuevo nacimiento es un acto divino. Juan capítulo 1 versículo 12 dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un nacido de Dios, ¿qué viene a ser? Un hijo de Dios. No vamos a meternos ahorita cómo es que una persona es hecha hija de Dios, hijo de Dios, pero este pasaje es claro, aquí no lo enseña. En la próxima enseñanza lo explicaremos aún más allá, ¿verdad? Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, a todos los que no rechazaron a Jesús, a todos aquellos que creyeron en Él, que se sujetaron a Él, que atendieron al mensaje del arrepentimiento, que creyeron en el Mesías, etcétera, etcétera, que le recibieron. No es que sea una oración así sencilla y mágica, si yo te recibo, Señor, no. Ese recibimiento tiene que ver más allá. Tiene que ver, en aquellos tiempos era de creer en el Mesías, creer en el ungido, someterse al ungido, creer que Jesucristo era el verbo de Dios hecho carne. Amados, dice la Biblia, que todos aquellos que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nacimiento espiritual. Pero vamos a ver lo que dice el 13, Juan 1:13. Los cuales, fíjate lo que dice, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, nada que ver con lo que decía Nicodemo, que tenía que nacer otra vez, meterse al vientre de su madre.
O sea, no tiene nada que ver con eso. La misma palabra nos da la explicación de esos pasajes medios complicados de comprender. Entonces dice la Biblia, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. ¿Te das tu cuenta? Amados, es la intervención divina que hace que una persona nazca de nuevo y por ende sea un hijo, una hija de Dios. Ya va tomando forma la definición del nacimiento de nuevo. Pero vamos a ver un pasaje más. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale entonces tú, Pablo? Sino una nueva creación. O sea, Nicodemo, ¿de qué te sirve que seas judío si no has nacido de nuevo? Tú, gentil, ¿de qué te sirve ser gentil si no has nacido de nuevo? ¿Qué es lo importante? ¿La circuncisión? ¿Qué es lo importante? ¿La incircuncisión? ¿Qué es lo importante? ¿O el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, amados. Entendámoslo de la siguiente manera, y lo escribí aquí para que nos quede claro. Vamos a ver en esta imagen, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí lo podemos, ahí la vamos a tener. Ok. Hay muchos latinoamericanos, europeos, entre otros, que por más que se pongan la kipá, y la kipá es la que usted puede ver allá, que tiene este varón en la cabeza, esa es la kipá. Ok, hay muchos latinoamericanos, europeos, entre otros, que por más que se pongan la kipá, se dejen crecer la barba, hablen hebreo o guarden todas las tradiciones judías, amados, no porque hagan todo eso, y aunque hagan mucho más, no vale nada, ojo, no vale nada si no nacen de nuevo. Últimamente está de moda esto. Gente latinoamericana, europea y bueno, de algunas otras naciones más o continentes que quieren comportarse como judíos. Se ponen la kipá, se dejan crecer la barba y bueno, ahí como podemos ver en esta imagen, sus gorritos, sus trencitas y todo, pero pues no son judíos, tú te los puedes encontrar en diferentes partes del mundo, en diferentes ciudades, personas latinoamericanas que se creen judíos. Pero ¿de qué sirve que se comporten como judíos si no nacen de nuevo? Eso es lo que nos está dando a entender Gálatas, porque en Cristo Jesús dice, ni la circuncisión vale nada. Aunque los judíos sean judíos y se vistan y se pongan la kipá y todo lo que estamos viendo, aunque ellos hagan tantas ceremonias y todo lo que hagan y lean la Biblia y oren y todo lo que ellos puedan hacer más espiritualmente, y vayan a la sinagoga todos los días, sean rabinos, ¿de qué les sirve todo eso si no nacen de nuevo? No han nacido de nuevo. No sé si me están entendiendo. Bueno, si Jesús dice eso a los judíos, Pablo dice, que la circuncisión no vale nada si no nacen de nuevo. Ahora, siguiente, vamos a ver la siguiente imagen. Y ahí en esta siguiente imagen, mayormente los incircuncisos eran los gentiles y los que no vienen del linaje de Abraham. Entiéndase, nosotros somos gentiles para los judíos. Esto es, aunque actualmente haya gente que no sea judía, sino que sea católica, mormón, testigo de Jehová, ¿de qué sirve ser adventista, pentecostés, bautista, presbiteriano? Y póngale la religión que usted quiera. ¿De qué sirve ser todo ello si no ha nacido de nuevo? ¿Sí me explico?
¿De qué sirve, amados, tener una etiqueta si no ha nacido de nuevo? Y vamos a incluirnos también nosotros, ¿cómo ven? ¿De qué sirve que vengamos domingo a domingo, nos congreguemos cada vez que tengamos una oportunidad si no se nace de nuevo? ¿Qué les quiero yo dar a entender? Que el pertenecer a un grupo no garantiza haber nacido de nuevo. En conclusión, amados, a eso vino Cristo, a mostrar el camino. A eso ha venido el Espíritu Santo, a guiarnos a toda verdad. El nacimiento espiritual es divino y no tiene nada que ver con todo lo que hemos estado ahorita compartiendo precisamente o solamente. Ok. Siguiente punto. La regeneración espiritual solamente la puede producir el Espíritu Santo de Dios o Dios mismo o Jesús. Eso es muy importante. Vamos a ver el fundamento bíblico. San Juan capítulo 3 versículo 8. San Juan 3:8. Fíjate lo que dice. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de quién? Del Espíritu. Explicación. Dice la primera parte de San Juan 3:8. El viento sopla donde quiere. A ver, cuando tú sales, ¿cierto o no el viento sopla? Pero ¿sabes de dónde viene el soplo? Pues o puedes tú ubicar que va a soplar ahora por este lado o del lado derecho o del lado de atrás o del lado de enfrente. No sabemos. O sea, el viento sopla donde Él quiere. O sea, el sopla viene por donde Él quiere, por donde Él quiere soplar a nuestro cuerpo. No sabemos cómo es, por dónde va a venir el soplo del viento. Dice, el viento sopla, de donde quiere. Y oye su sonido. Nada más oímos, nada más lo oímos, pero ¿lo vemos? Pues no lo vemos. No vemos al viento, nada más lo sentimos. Y dice, mas ni sabes de dónde viene, o alguien de ustedes sabe de dónde viene el viento. Pues no, porque a veces puede venir del norte, del sur y todo. O sea, dice, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. ¿O sabes tú dónde se va a ir el viento después de que sopló contigo? Pues no. Bueno, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entiéndase, es algo divino. ¿Cómo ocurre? Es algo divino. Es algo divino. No hay una explicación, por decirlo así, aunque sí hay una experiencia, aunque sí hay una manera de cómo es que uno puede nacer de nuevo. Sí hay una indicación en ese sentido. Sí hay un conocimiento de cómo es que uno puede nacer de nuevo. Y dice el versículo 6, fíjate lo que dice San Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, tú naciste de vientre de mujer, pues eres carnal. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estamos hablando que el nacimiento tiene que ver con un nacimiento espiritual, una regeneración en un corazón. ¿Sí? El nacimiento espiritual, amados, es eso. Es un nacimiento que tiene que ver la intervención del Dios divino. Entonces San Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, Espíritu es. Y fíjate lo que dice San Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora vayamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Fíjate lo que dice.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y es particular el significado de la palabra renacer en el griego. Renacer en el griego significa anegenao. ¿Qué significa anegenao? Engendrar de nuevo. Renacer. Y es una figura de regeneración. Entiéndase de la siguiente manera. La Biblia nos enseña que los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas que son. Los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. Entiéndase, renacieron espiritualmente. Renacieron espiritualmente. Ahora, la Biblia dice también que la consecuencia del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué pasa cuando un ser humano peca? Ya lo hemos explicado en temas anteriores, que la consecuencia del pecado es muerte. ¿Una muerte qué? Espiritual. Entiéndase que cuando una persona renace, es una persona que empieza a tener vida espiritualmente. Ha sido regenerado, regenerada, transformada, ha nacido de nuevo. Se ha reconciliado con su Creador. Ahora viene a ser un hijo o una hija de Dios. Eso es lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento o renacer. Eso es también lo que significa, ¿verdad? Entonces, cabe señalar que la palabra regeneración tiene un nombre muy particular que me llamó la atención en el diccionario de la Real Academia Española. Fíjate lo que significa la palabra regeneración. Dar nuevo ser a algo que degeneró o algo que se degeneró. Dar nuevo ser a algo que degeneró. Restablecerlo o mejorarlo. Entiéndase que cuando alguien nace espiritualmente, estamos hablando que esa persona es regenerada, es hecha una nueva creación. Hay una reconciliación con su Creador y por lo tanto viene a ser un hijo, una hija de Dios. Entonces, uno que nace de nuevo es un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido limpiado, ha sido regenerado, ha sido restablecido, ha sido purificado y todos lo sabemos por la gracia de Dios. Por la gracia y la misericordia de Dios. Viene la pregunta, ¿cómo puede uno que se degeneró ser restablecido para ser mejorado? ¿O cómo empieza la regeneración? ¿Cómo es que empieza esa transformación, esa regeneración? Entiéndase, ¿cómo puede una persona nacer de nuevo? Y aquí viene la explicación de cómo es que una persona puede nacer de nuevo. Hasta ahorita hemos visto la definición de lo que nos arroja la Biblia del nuevo nacimiento. Ahorita vamos a contestar cómo puede una persona nacer de nuevo. O sea, si tú no has nacido de nuevo, ¿cómo puedes nacer de nuevo? ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo? Vamos a ver el primer punto. ¿Cómo es que una persona nace de nuevo? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo acontece? Número 1, es cuando viene el Espíritu Santo a convencer de pecado. O sea, el nuevo nacimiento, para que alguien nazca de nuevo, tiene que haber una intervención divina. Y esa intervención divina es la intervención del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo no viene a tratar con un ser humano, la persona no puede nacer de nuevo. San Juan 16:8. Fíjate lo que dice.
San Juan 16:8. Y cuando Él venga, ¿quién es Él? Ese Él, el Espíritu Santo. Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice, y cuando el Espíritu Santo venga, Él va a hacer una labor en el ser humano. Convencerá al mundo. ¿De qué lo va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. Entiéndase, para que alguien nazca de nuevo espiritualmente, debe de venir el Espíritu Santo a la vida de esa persona. Cabe señalar este primer punto. Cuando Él venga, entiéndase, hay personas que son visitadas por el Espíritu Santo de Dios. Y hay personas actualmente que no están siendo visitadas por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene y visita a una persona, viene a la vida de una persona, número uno, para convencerlo de pecado. La palabra convencimiento es de la siguiente manera, que el Espíritu Santo empieza a argumentar y a decirle a la persona que esos pecados que estás haciendo ofenden a Dios. Es un camino equivocado, no lo hagas. No peques, no robes, no mientas, perdón. Entiéndase, hay personas que pecan y pecan y pecan y no sienten ningún remordimiento. No se sienten pecadores, no se sienten sucios, no se sienten mal. ¿Por qué hay personas que pecan y pecan y no se sienten mal? Antes se sienten victoriosos. El que adulteró, hablando entre los jóvenes, el joven que adulteró se siente victorioso porque adulteró con esa joven, porque se acostó con esa joven y lo anda presumiendo con sus otros amigos, pues yo ya adulteré, yo ya me acosté con ella y tú no, como si fuera un trofeo la inmoralidad. Esas personas pues están pecando y no sienten nada, antes se sienten victoriosos. Y así yo te pudiera dar ejemplo tras ejemplo, donde la gente peca y no se siente mal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está tratando el Espíritu Santo en su vida? No, ahí no está tratando el Espíritu Santo con la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque peca y no siente nada, no se siente mal. ¿Cuándo es cuando el Espíritu Santo empieza a convencer de pecado a una persona? Cuando se acerca a la vida de ese ser humano que hace lo malo y le empieza a decir, ¿no tienes temor? ¿Por qué lo haces? Caín, no mates a tu hermano. Caín, no lo hagas. Eva, ¿por qué comiste del árbol prohibido? Adán, ¿por qué te escondes? Entonces vemos ahí que Dios empieza a tratar con las personas. Empieza a convencerlos de pecado. Empieza a convencerlos de esa conducta pecaminosa. ¿Por qué robaste? No lo hagas. Cuando el Espíritu Santo empieza a convencer a una persona de pecado, amados, entonces la gente ya empieza a tener un despertamiento. Entonces estoy haciendo mal. Estoy haciendo lo malo, estoy ofendiendo a mi prójimo, estoy ofendiendo a Dios. Entonces soy un pecador, soy una pecadora. Entonces estoy ensuciando mi corazón. Entonces la persona se siente culpable, se empieza a sentir mal, se empieza a sentir sucio, se empieza a sentir que es un mentiroso, una mentirosa, se empieza a sentir que es un mal hablado, un maldiciente, se piensa a sentir pecador, sucio, vil delante de Dios. ¿Quién lo hace sentir a esa persona así? ¿Quién lo está convenciendo para que se sienta así? El Espíritu Santo de Dios. Qué importante es la labor del Espíritu Santo. Entiéndase, qué importante es que el Espíritu Santo se acerque a la vida de una persona. Porque es el único que puede convencer a un ser humano de pecado. Es el único. El Espíritu Santo es el que convence de pecado.
Pero no solamente el Espíritu Santo convence de pecado, sino convencerá a las personas de justicia, convencerá a las personas de juicio. O sea, el Espíritu Santo no solamente va a llevar a una persona que se arrepienta de su pecado, sino que lo va a convencer a que no solamente deje de hacer lo malo, sino que empiece a hacer lo correcto, empiece a hacer lo bueno, o también, de alguna manera, cómo es que él puede ser justificado. El Espíritu Santo lo va a llevar a un nuevo nacimiento espiritual. Lo va a llevar a Jesús. ¿Quién es el único que revela a Cristo? Es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo. Convencerá de juicio. Mira, es que hay un juicio eterno, hay un juicio que viene, tienes que estar preparado. O hay alguien que ya fue enjuiciado para que tú fueses hecho justo. Esa es la intervención del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Convencer a una persona a que deje de hacer lo malo para que tenga vida eterna. Es la labor del Espíritu Santo. San Juan 3, versículo 3 y 5, quiero decirles que están relacionados. Vamos a explicar un poquito lo que significan estos dos pasajes. Repito, San Juan 3, versículo 3 y 5 están relacionados. Vamos a leerlos. Dice San Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dice el 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amados, es necesaria la intervención del convencimiento del bendito Espíritu Santo de Dios a la vida de una persona que hace lo malo. Esa es la labor del Espíritu Santo. Es una labor grandiosa, es una labor hermosa, porque Él es el único que puede quitar la venda de las personas para que entiendan su condición espiritual delante de Dios. Es el que convence de pecado, es el que convence a la persona de que deje de hacer lo malo. Es el que abre el entendimiento, los ojos, para que la gente entienda el camino correcto que debe de andar. Y es el único que revela, repito, al Salvador, el Espíritu Santo de Dios. Dice el 5, respondió Jesús: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay muchos que interpretan este pasaje a que el nacimiento espiritual es cuando las personas se bautizan, pero no tiene que ver con ello, porque ya lo hemos estado explicando. ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras? Bueno, se refiere a la siguiente profecía de Ezequiel. Fíjate lo que dice Ezequiel 36:24. Vamos a leer Ezequiel 36:24. Dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Aquí nos vamos a detener. Dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿A qué se está refiriendo aquí el profeta? De una promesa para Israel. Israel había sido llevado en cautiverio, había pecado delante de Dios, se había ido tras la idolatría, había ensuciado su corazón, se había esclavizado en el pecado, se había apartado de los preceptos de Dios, se había apartado del camino de la santidad, se había apartado de los preceptos, de los mandamientos maravillosos del Dios de los cielos. Entiéndase, se había apartado del agua viva, se había apartado de la fuente de agua viva, se había apartado de Dios. Estaba lejos de Dios, aunque él tenía el conocimiento solamente bíblico. Y se había apartado de Dios. Había sido llevado en cautiverio a consecuencia de sus pecados. Y dice entonces
el versículo 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y dice el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. A eso se refiere, amados. El que no naciere de nuevo, si no hay una intervención divina, una persona no puede tener un corazón de carne. ¿Quién es el único que puede quitar el corazón de piedra? Dios. ¿Quién es el único que puede limpiar de pecado? Dios. Jesús. Él es el único. Es una promesa de purificación de un corazón, una regeneración de un ser humano que se degeneró, que se ensució. Dios es el que puede hacer nuevas todas las cosas en la vida de un corazón sucio e inmundo. Es Dios. Una hermosa profecía. ¿En quién se cumplió esa profecía? ¿Quién la cumplió? Jesús. Porque todos aquellos que miren a Cristo, amados, si en el desierto, cuando fue levantado la serpiente de bronce, cuando vino un castigo de Dios por la consecuencia del pecado de Israel o del pueblo de Israel, hubo mordedura de serpientes y la gente empezó a morir. A morir. Entonces Moisés levantó una serpiente de bronce, y cuando una persona era mordida por una serpiente, para que no muriera, algo tenía que hacer esa persona, este judío o este hebreo: voltear a ver a la serpiente de bronce. Cuando volteaba a ver a la serpiente de bronce, no moría. Ya no moría, no hacía efecto el veneno mortal de esa serpiente horrible, venenosa. Amados, Dios no levantó una serpiente de bronce. Dios levantó en el monte una cruz con un personaje, su Hijo Jesús, para que todos aquellos que voltean a ver a Jesús, creen en Jesús, puedan tener vida y no mueran eternamente ni espiritualmente, puedan tener vida. El único que puede regenerar un corazón es Jesús. Cuando una persona obtiene un corazón nuevo, le es quitado ese corazón de piedra para poner un corazón de carne, es quitado su pecado de esa persona. ¿Quién viene a morar en la vida de ese ser humano? ¿Qué dice el versículo 27? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios habita ¿en dónde? Que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios puede morar en la vida de una persona. Un nacido de nuevo tiene la presencia de Dios en su vida, porque es un hijo, una hija de Dios. Yo sé que ya estamos viendo ahorita aquí algunas características de un nacido de nuevo, ¿verdad? Pues tiene el Espíritu Santo. No es ahorita el punto ver solamente ver las características, pero decía que San Juan 3, versículo 3 y 5 están relacionados y tienen que ver
cuando Jesús dice que Nicodemo debía de nacer de nuevo para ser parte del reino de Dios, se estaba refiriendo a Jesús. Nicodemo, tienes que tener un corazón limpio, purificado. Se tiene que erradicar ese corazón de piedra que tienes. Hay una división entre tú y Dios. El pecado ha hecho una división. Tu corazón debe de ser regenerado. Tu vida debe de ser transformada, Nicodemo. Yo vine a transformar corazones, a limpiar corazones, a enderezar corazones, a que nazcan de nuevo. Yo vine, si tú lo quieres ver de esta manera, a adoptar hijos para que nazcan de nuevo. ¿Cómo es que entonces uno puede ser regenerado? ¿O cómo es que uno puede nacer de nuevo? Número 2, ya vimos el primer punto, que es muy importante que quede claro. 2, para que una persona pueda nacer de nuevo, debe de tener confianza. Y no solamente debe de tener confianza, debe de obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra de Jesús. Si alguien quiere nacer de nuevo, debe de estar dispuesto a esto, a someter su vida a Jesús, confiando en Él, confiando en la palabra de Él. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y espero no se me vaya a malinterpretar de que se vaya a estar predicando o piense que se está predicando una salvación por obras. No. Pero ¿qué es lo que hace la palabra de Dios, amados? La palabra de Dios tiene que ver con instrucciones, mandamientos, promesas, ordenanzas, revelaciones del carácter de Dios, etcétera, etcétera, de lo que acontecerá en el futuro, en fin, o de lo que aconteció. O sea, la palabra de Dios nos enseña cómo es Dios, lo que Él quiere para nosotros. Entonces dice Santiago que Él de su voluntad, o sea, Él de su voluntad, es por gracia, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Tenemos que atender a la palabra de Dios. Tenemos que atender al mensaje de Dios, a toda la palabra de Dios, al mensaje de Dios. Cuando uno atiende al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios, entonces, amados, también viene esa regeneración por la obediencia, por haber creído en Jesús. No se puede, amados, no se puede nacer de nuevo si no se está dispuesta a obedecer a Dios, a obedecer la palabra de Jesús, a andar en sus ordenanzas. Debes de someterte a la voluntad de Dios para que esta persona nazca de nuevo. Fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, para cerrar este segundo punto. Repito, para que una persona nazca de nuevo, ya vimos el primer punto que es importantísimo, pero estamos viendo este segundo que también es muy importante, ya que debe de haber confianza, obediencia a la palabra de Jesús, a la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 22 y 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ojo, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ojo al 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y eso ya lo explicamos, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amados, la fe sin obras, entiéndase,
es muerta. Si no hay una sumisión a la palabra de Dios, si una persona no está dispuesta a someterse a Dios para hacer su voluntad, para guardar su palabra, confiar en su palabra, no podrá nacer de nuevo, no podrá tener un corazón limpio. Se debe de renunciar al pecado, se debe de arrepentirse, se debe de apartar de él. Si tú te quedas con algo, con algún pecado, no podrás ser parte del reino de Dios. Si tú no te arrepientes de todos tus pecados, te arrepintieras el 99% y dejaras un 1%, no podrás nacer de nuevo. No podrás, amados. Porque recuerda lo que leíamos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel. Cuando una persona es limpia, purificada, regenerada, etcétera, viene el Espíritu Santo a morar en ese corazón limpio, en ese templo limpio. El Espíritu Santo no puede venir a morar en un templo que esté sucio, porque quiere estar sucio. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Cierto o no dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Vamos a verlo. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Hace una pregunta el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y viene la respuesta. Con guardar tu palabra. Repito, hay que estar dispuestos a obedecer a Dios por amor, por lo que Él es, a someterse a Él. Recuerda que los demonios creen, pero ¿obedecen? No obedecen. Hay que obedecer la palabra y creer. Y hay que creer o obedecer la palabra. Tomaditas de la mano. Tomaditas de la mano. Cuando alguien dispone su corazón así, créemelo, falta poco, un poquitito, para que la persona pueda nacer de nuevo. Va por buen camino para nacer de nuevo. Ya te apartaste de ciertos pecados, correcto. Ya renunciaste de ciertas actitudes pecaminosas, correcto. Te hace falta 1 o 2. Tienes que estar dispuesta a renunciar a esas maldades y someterte a Dios al 100%. O sea, vivir para Dios, obedeciéndolo. Pero no solamente hay que obedecer, hay que tener fe, que ese es el tercer punto. Hay que creer en Jesús. Debes de creer en Jesús. Para que alguien nazca de nuevo, debe de creer en Jesús. Importantísimo también. Primera de Juan 5:1. Fíjate lo que dice la primera parte del versículo 1. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué? Nacido de Dios. ¿Te das tu cuenta cómo es que es importante cada uno de estos puntos para nacer de nuevo? No, es que usted está predicando la salvación por obras. No es así, no es cierto. Es importante la obediencia. Pero también es importante creer en Jesucristo. Y no me voy a detener mucho en este punto, porque la próxima semana miraremos que una característica también para ser parte del reino de Dios, amados, para pertenecer al reino de los cielos, es creer en Jesús. Creer en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús? Lo vamos a ver la próxima semana. Solamente te lo estoy diciendo ahorita como tercer punto, que para que alguien nazca de nuevo, ahorita estamos viendo cómo es que uno nace de nuevo, que tiene que ver también para pertenecer al reino de los cielos, pues se debe nacer de nuevo, ¿no? Pero ahorita estamos enfocándonos a este punto,
que para nacer de nuevo, no solamente basta con obedecer a Dios, creer en Dios, sino hay que creer también en Jesús. Dice la Biblia, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿De qué sirve tener mucha obediencia si no se cree en Cristo? No se puede nacer de nuevo. No se puede nacer de nuevo. Se debe de creer en Cristo. Último punto de esta enseñanza. ¿Qué más se requiere para nacer de nuevo? Pues no solamente hay que creer en Jesús, hay que estar en Cristo. Hay que asegurarse de estar en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 5:17, y este es nuestro último pasaje. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno realmente tiene a Cristo en su corazón, si alguno realmente ha creído en Jesucristo, si alguno realmente sigue a Cristo, se sujeta a Cristo, ama a Cristo, camina con Cristo, si alguno tiene a Cristo, nueva criatura es. Se va a ver en esto. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo nacimiento. Te garantiza tener la presencia de Dios en tu vida. El nuevo nacimiento espiritual. Repito, el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, es algo espiritual. Es una regeneración interna, una limpieza interna en tu corazón. Es tener una comunión con Dios, es obtener perdón de pecados, es ser un hijo, una hija de Dios. ¿Verdad que no tiene nada que ver con agrupaciones, con vestimentas? No tiene nada que ver con nada de hombre, como dice Jesús, sino es algo que Dios hace en la vida de un ser humano. Así nace una persona de nuevo. Es una intervención divina. Último punto. ¿Está tratando el Espíritu Santo en tu vida? ¿Te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio? Eso quiere decir que el Espíritu Santo está tratando en tu vida. ¿Pecas y no te sientes a gusto cuando pecas? ¿Estás entendiendo que lo que estás haciendo no es correcto delante de Dios, que ofendes a Dios? ¿No le hallas sabor a tu pecado? Cuando antes sí le hallabas sabor. ¿Te sientes mal porque estás haciendo lo malo? ¿Te sientes sucia, te sientes sucio? ¿Reconoces que estás ofendiendo a Dios? Señal que el Espíritu Santo está tratando contigo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tienes que tomar decisiones en tu vida. Tienes que renunciar a tu mala manera de vivir. Tienes que someterte a Cristo. Tienes que entregar tu vida a Jesús. Tienes que creer en Jesús. Tienes que buscar el reino de Dios. Tienes que esforzarte. Todo lo que miramos la semana pasada o antepasada. Esto es palabra de Dios para tu vida. El Espíritu Santo está obrando contigo. Créemelo, así actúa el Espíritu Santo. Convence. Te habla a través de una palabra bíblica. Te habla a través de un sueño. Te recuerda principios bíblicos. Te está hablando acerca de la eternidad.
te está convenciendo de que hay vida después de esta vida, que debes de estar preparado, debes de estar preparada. Te está convenciendo de que estás ofendiendo a Dios, que estás errándole el camino. No te sientes bien en tu vida, te sientes mal, sucio, vacío, cuando antes no era así. Señal que el Espíritu Santo está tratando en tu vida. Y debes de atender al llamado de Jesús. ¿Lo has estado atendiendo? ¿Has estado de alguna manera arrepintiéndote? ¿Qué debo de hacer? Bueno, la próxima semana miraremos que para ser parte del reino de Dios es importante tener fe en Jesús. La próxima semana cerraremos nuestro ciclo prácticamente ya para que cómo es que un ser humano puede pertenecer al reino de Dios o cómo una persona puede nacer de nuevo, ya lo vimos, cómo una persona puede ser parte del reino de Dios teniendo fe en una persona que tiene un nombre, que es divino, es hermoso y maravilloso. Jesucristo. Jesús. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, lo que nos haya hecho falta, Señor, explicar, que tu Espíritu Santo, Señor, lo revele o lo explique a cada persona, Señor. Padre, yo te pido por cada persona aquí presente que está buscándote a ti con todo su corazón, que ha tomado decisiones en su vida, que ha dejado de ofenderte, y aquellos que a lo mejor ya dejaron de ofenderte y se están esforzando, Señor. Jesús, ayúdales a nacer de nuevo. Ayúdales, Jesús. Puede haber personas con buenas intenciones de hacer lo correcto, pero les hace falta, Señor, nacer de nuevo, como le ocurrió al pastor de Finney, como le ocurrió a Wesley, y si no mal recuerdo a Spurgeon, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de todos, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Trata con ellos para que puedan, Señor amado, nacer de nuevo. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Padre, que el Espíritu Santo venga a hacer esta labor de convencimiento. La labor de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio tiene un fin, un nacimiento espiritual, una regeneración, transformación, un perdón, el ser un hijo de Dios. Ten misericordia de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús.